Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy compartimos la plataforma con Juan Carlos de Granados y tenemos como invitado a el doctor Pablo Lucio Paredes Fernández, director del Instituto de Economía de la prestigiosa Universidad San Francisco, editor de Coyuntura y también profesor de la misma universidad. Juan Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí junto al director Giovanni Ginata. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes y queríamos conversar con Pablo Lucio Paredes sobre los eventos que en este momento están ocurriendo. Y hasta que podamos tener la conexión, quería resaltar que el Banco de Manabí ha obtenido la certificación internacional como institución carbono neutro. El 19 de agosto, el Banco de Manabí celebró Hace un rato, por si importante acaso. hito en su compromiso con la sostenibilidad al recibir la certificación internacional como empresa carbono neutro otorgada por el Programa Internacional 100% Carbono Neutral Costa Rica y representado en Ecuador por Ambiel Legaxa. Y la certificación se obtuvo después de un riguroso proceso, obviamente. Así es que felicitamos al Banco de Manabí por Sí, ese está logro conectado, está que es conectado Pablo Lucio. Pablo Lucio, fundamental. gracias por estar con nosotros. Sí, hola Bienvenido. Giovanni, hola Juan Carlos. Yo estoy aquí educadito desde las 12, Sí, así que sí, aquí estoy. correcto. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Aquí hay mucho que hablar, especialmente pues en materia económica. Este país es una montaña rusa, subidas y bajadas, y a veces uno no acaba de entender el norte. Eh, Tenemos muchas tormentas que se han formado en los últimos años y la idea es que este joven presidente pueda luchar contra las mismas. Y te hago una pregunta inicial porque definitivamente el Ecuador sigue teniendo un problema fiscal. El otro día leía en uno de los principales periódicos que el déficit va a ser superior a los 5.000 millones, que ahí hay fuentes de financiamiento en línea vinculado con las multilaterales, en parte hay también unos temas de bonos locales, pero quería que nos dibujes un poco para los que no somos economistas y no entendemos la realidad financiera del país, ¿cuál es ese mapa? ¿Cuál es la realidad de ese hueco fiscal y cuáles son las posibilidades reales que podemos tener para cubrirlo? Sí, mira, uno de los problemas que tenemos desde el tema fiscal, hay muchos otros temas que discutir, así que si me permiten, quisiera empezar la película un poquito más amplia. Primero, como tendemos en el Ecuador a mirar todo negativamente, yo creo que hay algunas cosas positivas en el país que también hay que resaltar. Una muy importante son las exportaciones privadas, el gran esfuerzo del sector privado. ¿Aló? ¿Me Sí, oyen? estamos aquí, sí. Perfecto. Perfecto. Ah, eh, el sector privado, las exportaciones privadas han crecido del año pasado a de 12.000 a más de 14.000 millones de dólares. Es un esfuerzo extraordinario el sector privado, yo creo que hay que resaltarlo. Una segunda cosa que es relativamente positiva es que el riesgo país ha caído por debajo de 800 puntos, todavía es muy alto en relación a otros países, pero en todo caso creo que también es un tema que hay que resaltar. Y una tercera cosa que el gerente del Banco Central anunció que el primer semestre la economía creció 3,9%, en sí mismo es una buena cifra. Por supuesto habrá que ver más detalles cuando salgan las cifras definitivas, cuánto fue el crecimiento del segundo trimestre, que me parece que haciendo ciertos cálculos rápidos fue bastante flojo, a pesar de que la cifra en relación al año pasado fue buena. En fin, pero digamos hay algunas indicaciones razonables que hay que tomarlas como tal, son positivas, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablar en términos generales del gran objetivo que debemos tener en el Ecuador, que es el crecimiento económico. Cuando la economía crece más, quiere decir que hay más actividad económica, más inversión, más empleo, más ingresos para la gente. Ese debe ser nuestro objetivo, crecer sostenidamente entre el 4 y el 5%, ¿no? Y ese sostenidamente, como tú decías, Giovanni, antes, no es así en el Ecuador. A ratos estamos mejor, a ratos caemos, a ratos subimos, a ratos caemos, pero el promedio es del orden de 3%, y los últimos años peor, el promedio es de 2%, y debemos estar en 4 o 5%, ¿no? Entonces hay muchos temas que enfrentar, y uno de esos es el tema fiscal que ustedes planteaban. Es un tema muy importante,
Y yo creo que el gran problema que tenemos ahí, para luego seguir la conversación con ustedes, solo voy a señalar un par de cosas. Uno, es que el déficit es enorme y deberíamos tender al menos a tener equilibrio fiscal. Segundo, que el déficit obviamente lo acabamos cubriendo con más impuestos. Ahora mismo el gobierno acaba de inventarse y de aprobar un nuevo impuesto sobre las utilidades no retenidas por las empresas, y con endeudamiento, es decir, con impuestos futuros. Y tercero, el gran esfuerzo de reducir el déficit debería venir no cobrando más ni endeudándose más, sino debería venir de una importante reducción del gasto fiscal, que es un serísimo problema en la economía ecuatoriana. El gasto estatal es enorme y es tremendamente improductivo. Ese debe ser el objetivo, pero no, los gobiernos siguen buscando cómo cobrar más y cómo endeudarse más. Claro, y eso ahí quería profundizar un poco más, porque supongamos que se focalizan los subsidios, el déficit ya no es tan grave, pero pasado mañana vuelve el gasto improductivo, vuelven las malas decisiones y entonces pareciera que es como un círculo no virtuoso que no para. ¿Cómo podemos...? Porque ahí nos llevaríamos el peor de los dos mundos. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esta situación? Sí, mira, yo creo que debemos estar conscientes primero que el Estado gasta mucho y que una buena parte de lo que gasta es inútil e improductivo. Y tenemos que estar conscientes que el gasto improductivo, sea el tuyo, sea el mío, sea el de Juan Carlos, sea el de la gente que nos escucha, el gasto improductivo nos empobrece. Es decir, cuando nosotros malgastamos dinero, nos empobrecemos. Y si el gobierno está malgastando nuestro dinero, pues nos estamos todos empobreciendo, puesto que es el dinero de todos el que se está malgastando. Este es un concepto muy importante, porque hay gente que dice, no, es que eliminar el mal gasto o el gasto público y lo que sea, genera un problema que es, frena la actividad económica, y el freno de la actividad económica nos hace caer. No, yo creo que ahí estamos engañándonos. Eliminar mal gasto estatal, gasto improductivo, es una buena cosa para la sociedad, porque es, insisto, lo mismo que a nivel personal o empresarial. El mal gasto empobrece y el mal gasto hay que eliminarlo. La familia no se empobrece cuando elimina mal gasto. Las empresas no se empobrecen cuando eliminan mal gasto. Y ahora hay la visión de que, en cambio, cuando el gobierno elimina mal gasto, ahí sí nos empobrecemos y hay menos actividad económica. No, hay que hacerlo. Yo creo que ese es el tema fundamental. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, hay un método que se ha comentado muchas veces, que es pero puede ser cualquier otro método, que es la presupuestación base cero. Y lo que tenemos, ¿y eso qué quiere decir? Que en lugar de la lógica del gobierno, que normalmente es hacerse la pregunta, tal programa, tal institución, tal proyecto, digamos que tiene un presupuesto de $70 millones al año. Entonces la pregunta es, el año próximo le mantenemos 70, le subimos a 75, le subimos a 80, le bajamos a 65, pero es alrededor de eso la discusión. ¿Cuánto le subimos o cuánto le bajamos un poquito? La discusión no debe ser esa. En la presupuestación base cero la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Correcto. ¿Es útil o no es útil? ¿Es productivo o no es productivo? Y si no lo es, simplemente no es que hay que bajarle un poquito el presupuesto o subirle un poco, hay que eliminar ese proyecto, ese... ¿Aló? Sí, yo creo que por ahí va el tema de conversación, porque al final a mí eso es lo que me preocupa, porque es decir, la eliminación o reducción del subsidio genera un tema súper inconveniente para una gran mayoría de las personas. Filosóficamente está muy bien, Correcto. pero pasado mañana incrementan el gasto público y entonces, es decir, se sentiría que has perjudicado a una gran mayoría de personas sin contraprestación. No sé si ya se reconectó, estamos con un problema de comunicación con el doctor Pablo Lucio Paredes, pero lo que dice Pablo Lucio y lo que tú dices, Juan Carlos, es importante. La visión ha sido siempre la otra, la que mencionaba Pablo Lucio. He gastado tanto y el siguiente año gasto lo mismo o gasto un poquito, y normalmente la tendencia es a gasto un poquito más, sin saber de dónde sale la plata. El análisis debe ser como el que tú haces en tu casa.
cuánto voy a ganar yo el próximo año de sueldo, de trabajos extras, etcétera, y en base a lo que yo voy a tener, decido lo que voy a gastar. Que podría ser menos que el año pasado. Puede ser menos que el año pasado. De repente tú tenías un trabajo fijo más 2 cachuelos, ahora solo tienes un trabajo fijo, solo un cachuelo, tienes un poco menos, gasto un poco menos. La visión no ha sido esa y creo que deberíamos llegar a eso. ¿Estamos ya reconectados o todavía no? Todavía no. Entonces, esa visión es la que en el Ecuador no se quiere analizar, no se quiere trabajar. Normalmente los sectores sociales pugnan porque ¿cuál es el tira y jala del país? Gástame más. O sea, todos los sectores no te dicen gástame menos. Todo el mundo dice, oye, a mí no me dan medicinas, a mí no me dan gasas, a mí no me dan curitas. No me vas a decir a mí que vas a gastar menos. Pero la lógica para mí no es esa, es a dónde se ha ido la plata. Porque si se fue en corrupción, si se fue en inventarios que no rotan, si se fue en cosas, digamos, absurdas o en comprar máquinas que no se usaron, ahí estuvo la plata. Pero lo cierto es que hay que ver en qué se usó, qué se puede gastar y cómo se puede crecer o no en cada sector. Sí, y además aquí tenemos constitucionalmente un incremento porcentual en salud y educación. Todos los años, hasta llegar a un tope, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también es muy loable y está muy bien, porque todos necesitamos salud y educación. Pero esa es la verdad, pues, o sea, ¿qué pasa si no tenemos? Y esa es una obligación constitucional. Es como el tema también del seguro social, ¿no? Hay la obligación de dar la contribución. Aló. Ahora sí estás reconectado. Pablo Lucio, ¿cómo vamos? Sí, pero no les oigo casi. Yo casi no les oigo a ustedes. Sí, ¿nos escuchas ahí? Ahí sí te escucho. Sí, no, se cortó la comunicación y tú estabas explicando lo del presupuesto base cero, habías hecho una primera parte de la explicación y justo cuando tú... Sí. Me quedé en el presupuesto base cero y resumo simplemente que es un método que te dice, no tienes que preguntarte si es que a un proyecto, programa o institución le subes o le bajas un poco el presupuesto, sino hacerte la pregunta, ¿sirve o no sirve? Y si no sirve, tienes que tener la voluntad política para eliminar, ¿no? Y es lo que ha faltado en el Ecuador, la voluntad política para eliminar todas las ineficiencias del Estado, ¿no? Y ahora tú comenzabas diciendo básicamente buenas noticias, lo cual a mí me encanta. ¿Y cómo esto del crecimiento de las exportaciones no petroleras, cómo podemos hacer como país para lograr seguir creciendo en ese sentido y ser competitivos en el mercado local e internacional? Yo creo que la respuesta razonable es, entre comillas, que no tenemos que hacer nada sino dejarle al sector privado que camine, que siga teniendo ganas de hacer las cosas y de empujar las cosas y de asumir riesgos y de invertir. Pero obviamente sí hay cosas que hacer que no son cosas puntuales y sectoriales, son cosas generales. Tenemos, por ejemplo, en el caso del sector exportador, que trabajar contra la inseguridad, porque la inseguridad es un gran problema para el sector exportador, evidentemente, ¿no? Las mafias son un gran problema. Tenemos que seguir tratando de tener el máximo de tratados de comercio con el mundo. De hecho, hemos avanzado en los últimos 10 años, 5 años, 6 años se ha avanzado. Hay que avanzar más y hay que lograr algo con los Estados Unidos, a pesar de que ahora los Estados Unidos están más complicados en ese sentido, pero Estados Unidos es el principal mercado del mundo, entonces hay que trabajar en ese sentido de mejorar el entorno comercial. Luego tenemos que eliminar una serie de trabas que tiene la gente en la vida diaria, ¿no es cierto? Las aduanas, los controles, las regulaciones inútiles, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que trabajar en los micro trabas, digamos, que pone el Estado para el desarrollo, y en eso hay muchísimas, ¿no? Entonces yo te diría que tenemos que trabajar en principio en nada, dejarle al sector privado tranquilo, pero sí hay cosas que hacer en el Ecuador: inseguridad, trabas regulatorias, mayor apertura al comercio. Yo creo que esas son las grandes cosas que tenemos que hacer para que el sector privado pueda seguir empujando el carro, ¿no? Pablo Lucio, así como es digno de aplauso el esfuerzo que ha hecho el sector privado para subir las exportaciones y eso contribuye a que nos lleguen más dólares, hay digamos, en el sentido inverso, entiendo que la generación de divisas producto de la exportación petrolera pública ha bajado, y por muchos factores. Y entiendo que uno de los factores, que he leído hace poco una entrevista a René Ortiz, es que no se ha hecho, no de ahora este gobierno, para atrás, no se ha venido haciendo el mantenimiento, la inversión necesaria para actualizar toda la infraestructura petrolera que va pues desde los pozos hasta los oleoductos. Entonces,
Si eso es así, ¿qué nos ha pasado como país? Porque en este momento hubiera sido ideal tener más bien muchos más barriles exportados. Mira, yo te diría que tomando el sector petrolero que tú con toda razón mencionas y el sector eléctrico, que es otro sector tan importante, el gran problema que hemos tenido es que hemos decidido que son sectores estratégicos y que en consecuencia el gobierno es el principal actor en esos sectores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que fundamentalmente cambiar. Hay cambios legales, pero también hay cambios que tienen que ver con decisiones políticas del gobierno, y es meterse en la cabeza que no es el sector público el que debe empujar el petróleo ni la electricidad, sino el sector privado. Entonces tenemos que hacer los cambios legales, normativos y de decisión política para que el sector privado sea el principal partícipe en esas actividades. Mírate dentro del sector petrolero el tema de los combustibles. ¿Cómo es posible que Petroecuador siga siendo quien importa, o sea, Petrocomercial, quien importa los combustibles en el Ecuador? Deberíamos tener un sistema donde cada uno Así es. importe los combustibles que necesita. Tú eres una empresa, importas. Tú eres un comercializador, importas. Tú eres atunero, tú eres lo que sea. Tú importas el combustible de donde tú quieras importar. El único control que tiene que poner el gobierno es, supongo yo, para que lleguen combustibles de calidad que no afecten el medio ambiente y una serie de cosas, pero fuera de eso, yo creo que tienes que dejar libre a que el sector privado lo haga. Entonces yo te diría, en petróleo y en electricidad, es pasarle la responsabilidad principal al sector privado. En la minería, que es el otro gran sector que hay que impulsar, pues de la minería, si bien es cierto el principal partícipe es el sector privado, pero tiene que depender de los controles, de las autorizaciones, de las concesiones del sector público, y ahí es donde se traban las cosas. Entonces yo te diría que en la minería lo que hay es que meterse en la cabeza que hay que destrabar las cosas para que las empresas privadas puedan invertir en minería. O sea, ahí tú tendrás 3 sectores enormes que si los movemos, la economía ecuatoriana obviamente se va a mover mucho más. Claro, se va a crecer exponencialmente porque esos son los cambios estructurales que si los hubiéramos hecho hace 5 años, este sería no solamente un gran momento de exportaciones no petroleras, sino también de exportaciones petroleras. Y adicionalmente, pues seríamos mucho más competitivos porque cada uno podría importar el combustible que sea más conveniente, al precio más conveniente, con el proveedor más conveniente, pero seguimos en este estado de cosas en el cual existen y se promueven los monopolios públicos a pesar de que no tenemos energía, a pesar de que no tenemos esta explotación petrolera debidamente. Entonces sí tenemos que hacer esos cambios estructurales de fondo porque ahí nos iría, si nos está yendo bien con la situación que tenemos, nos iría mucho mejor. Sí, no hay duda, ya te digo, son 3 sectores que la mentalidad tiene que ser: el sector privado es el quien tiene que empujar las cosas, el Estado tiene que poner ciertas reglas del juego, pero esas reglas del juego tienen que ser eficientes y no que frenen el desarrollo de la iniciativa privada. Entonces, ese es el tema de minería, electricidad y petróleo, permitir mucha mayor participación privada. Pablo Lucio, en el caso del crecimiento del empleo, el Ecuador sigue siendo ese especie de país que se sigue dando tiros en el pie, porque seguimos necios en no hacer reformas estructurales para fomentar el empleo. Hay proyectos puntuales del empleo joven y cosas que pueden tener algún tipo de impacto, pero creo que moderado. Pero realmente la dinamización del sector del crear empleo, que además está ligado a la inversión, no llega. Entonces, no llega porque por un lado no hay inversión, como digo, pero por otro lado también hay un código del trabajo del siglo antepasado. ¿Cómo ves tú la salida en esto? Porque también políticamente, en estas circunstancias, también es complicado a veces empujarlo. Sí, obviamente todas las decisiones que hay que tomar son complicadas porque hemos dejado acumular problemas complicados, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de acumular las cosas, luego es más difícil de hacerlo, ¿no? Pero si dejamos de hacerlas durante 5 años más, dentro de 5 años va a ser más difícil que ahora, me imagino yo. Entonces yo creo que el tema laboral requiere de 2 cosas. La primera, crecimiento económico. Sin crecimiento económico
es muy difícil generar empleo. Entonces, eso es una cosa que yo decía al principio, nuestro objetivo debe ser que la economía crezca entre 4 y 5%, y eso va a generar empleos. Y la segunda cosa, obviamente dentro de ese marco, es una reforma laboral, que yo le llamo una reforma laboral de sentido común, que permita unas mejores relaciones entre trabajadores y empresarios, es decir, que sea más adaptado lo uno a lo otro. Si el empresario necesita contratar gente 3 veces por semana, porque su negocio funciona 3 veces por semana, pues obviamente las leyes laborales deberían permitirlo. Si él necesita tales días y en tales horas y en tales circunstancias, pues debería permitirse. Y luego creo que tú señalabas, Giovanni, el tema del empleo joven, que realmente la lógica ha sido, cuando tú contrates jóvenes, yo te voy a dar incentivos tributarios para que lo hagas. ¿Y por qué tienes que darle un incentivo tributario? Porque estás diciendo el sueldo que va a ganar ese joven es demasiado alto en relación a su productividad y en consecuencia tengo que compensarte de alguna manera para que le contrates. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con los jóvenes? Ya sabemos que el salario básico en el Ecuador para las empresas pequeñas es demasiado alto, pero en todo caso, debería al menos haber un salario básico para los jóvenes que sea menor, para que las empresas tengan el incentivo de contratar a esos jóvenes, que les va a costar menos, pero a cambio de eso le van a estar capacitando. Entonces, cierto es que el joven va a ganar menos, pero va a tener capacitación. Y al cabo de 1, 2, 3 años, ese chico con más capacitación, con más formación, va a poder ganar más. Entonces, ese es un tema fundamental. Si no nos estamos dando la vuelta en contratas y entonces yo te doy una ventaja tributaria. No. El costo salarial de esa persona no debería requerir ninguna compensación tributaria del Estado. Debería ser simplemente a los jóvenes les contratamos con un salario básico menor, pero a cambio de eso van a recibir la capacitación en las empresas que les va a permitir caminar en la vida. Esa debe ser la lógica. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el doctor Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio, yo quisiera esta parte comenzar preguntándote, porque si no me falla la memoria, tú fuiste parte de esa comisión que hizo este documento importante que determinaba una hoja de ruta con respecto a qué hacer con el seguro social y el problema de las pensiones, el problema de las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, de ese documento entiendo yo que no, eso se hizo en el gobierno, si no me equivoco, o antecito o durante el gobierno del presidente Lasso, y de ahí en adelante no se ha puesto nada en práctica. ¿Cuánto más nos va a aguantar, digamos, esta bomba de tiempo? Sí, es un tema importantísimo para el Ecuador por 2 razones. El sistema de jubilación es la principal fuente de ahorro en cualquier economía, en el Ecuador, en la China, en Estados Unidos, donde sea. Y segundo, porque es un tema humano importante, ¿no? Sí debemos preocuparnos de que la gente pueda llegar a su jubilación con un mínimo de recursos que le permita no quedarse en la pobreza y además al final de su vida, ¿no? Entonces yo creo que es un tema humano y un tema financiero muy importante. El sistema de jubilación, tal como está diseñado en el Ecuador, va a llegar a lo que podríamos ponerle un título que es una quiebra progresiva, además de anunciada, pero de más progresiva, en unos 3, 4, 5 años, cuando se agoten los recursos, se agoten el adicional de recursos que necesita, y entonces a la gente van a tener que decirle, no es que le van a decir a usted ya no le doy la jubilación, le van a decir yo le doy 10% menos de su jubilación, le van a decir el año siguiente otro 10% menos, entonces en definitiva yo tengo que irle bajando su jubilación porque la plata no alcanza.
Por eso le llamo quiebra progresiva. No es que un día ya nadie recibe la jubilación, no, hay dinero, el sistema recibe un flujo de dinero todos los años, lógicamente. Entonces eso es muy grave para la gente y tenemos que enfrentarlo. En este grupo de ciudadanos de buena voluntad que hicimos la propuesta hace 2 años en el gobierno de Guillermo Lasso, nosotros proponíamos una serie de alternativas que nos parecían razonables para el Ecuador y además razonables dentro de la mentalidad ecuatoriana, ¿no? Porque yo podría decir, Pablo Lucio, lo que yo quisiera es que se elimine completamente el sistema de reparto que hay en el Ecuador alrededor del IES y que vayamos a un sistema de ahorro individual como en el sistema chileno con solidaridad, punto. Pero eso no va a pasar en el Ecuador, no es la mentalidad ecuatoriana. Entonces hicimos una propuesta, no en lo que cada uno de nosotros quería, sino lo que nos parecía razonable para el Ecuador, ¿no? Y como tú bien dices, eso se quedó ahí. Creo que sí se logró discutir el tema, pero se ha quedado ahí. Así que yo espero que el gobierno vuelva a retomar la discusión de este tema. No estoy pretendiendo que lo que nosotros propusimos sea la solución única y maravillosa, pero es un documento que sirve para abrir una discusión y si hay otra gente que puede hacer mejores propuestas, pues qué bueno, ¿no? Pero lo que sí es muy importante, Giovanni y Juan Carlos, de estar conscientes, es que las soluciones que muchas veces se presentan en el Ecuador sobre el tema, que son soluciones mágicas, con tal de cobrarle la deuda al gobierno y con tal de disminuir la corrupción, está resuelto el problema. No es cierto. El problema es mucho más profundo y requiere una reforma de fondo que no es fácil, pero que tenemos que enfrentarla. Es como la reforma del Estado que decíamos hace un momento, aplicar la presupuestación cero. Esa es la técnica, pero tiene que haber la voluntad política detrás para hacerlo. En esto es lo mismo. Puede haber varios caminos de solución, pero tiene que haber la voluntad política para enfrentarlo y hacerlo, ¿no? Claro, y es algo que los ecuatorianos siempre nos negamos a ejecutar, es decir, esperamos a que haya la crisis para poder implementar las soluciones. En mi caso, yo creo en el sistema de pensiones chileno. Hay una queja sobre la rentabilidad en función a las pensiones. Pero veo que es un sistema de libre competencia que le permite ahorro a la gente, que permite sostenibilidad en el tiempo. Tal vez hay cosas que hay que corregir, siempre hay oportunidades de mejora, pero yo sí creo que uno debe apuntar a lo más alto porque vemos que es un sistema que funciona para poder lograr ese cambio, tomando en consideración que el sistema previsional ecuatoriano va a tener un inconveniente a muy corto plazo. Entonces, no sé cuál sería un camino idóneo para empezar a conversar sobre este tema en momentos en los cuales se hace una reforma a la legislación para que las instituciones públicas que están en mora con el Seguro Social, no el 40% de las pensiones que le corresponden al Estado, sino de las instituciones públicas que le descontaron el Seguro Social a sus trabajadores y no le pagaron al Seguro Social. Entonces, y se exonera de eso ahí a estas instituciones. Entonces, dentro de ese esquema, ¿cómo podríamos avanzar un poco para brindar soluciones? Aló. Sí, te escuchamos, Pablo Lucio. ¿Sí me oyen? Sí, perfecto. Sí. Ya, ok. Mira, Juan Carlos, yo concuerdo contigo en el hecho de que yo también creo que el sistema chileno con ajustes, con modificaciones, en fin, con mejoras, es un muy buen sistema, pero yo te aseguro, Juan Carlos, y puedo estar totalmente equivocado, que si alguien sale a la discusión pública y dice, a ver, esto es lo que yo propongo para el Ecuador, es imposible discutir eso en el Ecuador, porque aquí se va a considerar que es un sistema excesivamente liberal, excesivamente orientado a la libertad, excesivamente orientado al ahorro privado. Y yo creo, pero insisto, puedo estar equivocado, yo creo que abrir el camino de discusión con eso no nos lleva a ninguna parte, creo yo. Por eso nosotros, ajustando nuestras preferencias personales a más bien tratar de entender la sociedad ecuatoriana, nosotros hicimos una propuesta que es una mezcla del sistema de reparto y el sistema de ahorro individual, que a mí me parece no lo ideal, pero sí lo factible en el Ecuador, y por eso la propuesta fue en esa dirección. Ahora,
Si alguien cree que es mejor abrir la discusión planteando el sistema, únicamente el sistema de ahorro individual chileno, pues a mí me parece que es maravilloso, pero no creo que sea viable políticamente en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador, donde tú mismo dijiste, nos gusta dejar que las cosas vayan al momento de ya estar quebradas, para ese rato recién empezar a discutir. Y yo me temo que quizás es lo que acabe sucediendo, es que nadie tome la batuta de la discusión y que en consecuencia en 3, 4, 5 años, cuando haya que empezar a disminuir la jubilación a la gente, ese rato vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? No. Pero bueno, es un tema muy profundo, muy complejo, social, económico y políticamente complejo, pero lo importante, más allá de que sea complejo, que no sea complejo, hay que enfrentar el tema. Pablo Lucio, tú mencionaste en la primera parte el tema de la nueva ley que entiendo que se publicó en el registro oficial hoy, que tiene un enfoque inicial sobre el control a las fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, pero también tiene un capítulo o una sección hacia el final de la ley que mete un componente fiscal tanto para el pago de dividendos como para lo que significan las utilidades no retenidas. Yo no conozco si en el pasado ha habido algo parecido, creo que no. Alguien me decía, bueno, es que el presidente tiene mucha presión para poder estabilizar los ingresos producto pues, de este déficit que hablábamos también en la primera parte. También tiene presión del Fondo Monetario porque tiene que incrementar ingresos de alguna manera. ¿Cuál es tu visión específicamente de esta ley? Yo escuchaba esta mañana en Ecoavisa a un comentarista que criticaba esto por la vía pues, de tener que meter mano en las decisiones de los accionistas sobre si reparten o no reparten. Pero ¿cuál es tu visión en general sobre la conveniencia o no de esta medida? Mira, mi visión es lo que yo he dicho en charlas o en conversaciones que he tenido con empresarios o charlas en empresas, que desde hace, digamos, 7, 8 meses, el año pasado, finales del año pasado, yo venía diciéndoles, desgraciadamente estoy seguro que el gobierno se va a inventar algún tipo de nuevo impuesto o los mismos del pasado, pero nos va a caer con algo, ¿no? Y esto de aquí yo no sé si es la primera vez o no es la primera vez que se aplica en el Ecuador, pero lo cierto es que es lo mismo. El gobierno trata de ser creativo, entre comillas, para sacarnos más plata, ¿no? Y como les decía al inicio, ya no es el momento de sacarnos más plata, es el momento de reducir los gastos improductivos del Estado. Mira, cuando tú tienes problemas en tu familia, o yo, la gente que nos escucha, Juan Carlos, las empresas, tienen dificultades, ¿qué es lo que hacen? Se sientan y dicen, a ver, vamos a priorizar los gastos, vamos a eliminar los gastos que son improductivos, que son inútiles, que no son prioritarios, y así es como vamos a corregir las finanzas, ¿no es cierto? La única entidad en la sociedad que tiene la potestad de hacer lo contrario es el Estado. El Estado simplemente dice, yo firmo un decreto, saco una nueva ley, me invento cualquier cosa y le saco más plata a la gente. Correcto. ¿No? Y entonces el Estado no hace el esfuerzo de reducir los gastos. Así que esta ley, este mecanismo que tiene que ver con las utilidades y con los dividendos, o cualquier otra cosa que se invente el gobierno, porque siempre pueden inventarse, ¿no? A mí me parece muy mal, me parece que es el momento de atacar el tema del gasto y no el tema de generar más ingresos. Y también un poco quería conocer, Pablo Lucio, tu opinión desde el punto de vista técnico, es decir, ha bajado sustancialmente el riesgo país a pesar de factores como la inseguridad, como el sistema de pensiones, la seguridad social en general, todos esos factores que han estado con nosotros ya en los últimos 15 años por lo menos. Entonces, más allá de que eso es bueno para el país, ¿cómo llegamos a esta reducción del riesgo país si es que hay ciertos factores que nos siguen acompañando en el tiempo? Mira, hay que recordar que el riesgo país medido a nivel internacional es básicamente cómo ven los inversionistas internacionales la probabilidad de que el gobierno pague su deuda. Ese es el criterio, ¿no? No es un criterio de riesgo país general. Es específicamente, yo miro el Ecuador y digo, en los próximos meses, el próximo año, los 2 próximos años, ¿cómo van las posibilidades de que el Ecuador me pague la deuda? ¿No?
Y obviamente, si el año pasado nos subieron el IVA, si ahora hay este nuevo impuesto, si el Fondo Monetario nos está prestando más plata y tenemos un acuerdo con ellos, la pregunta es, ¿hay mejores posibilidades de que el gobierno mantenga el pago de la deuda? Y la respuesta es sí, obviamente. Entonces es comprensible que baje el riesgo país, y es importante que baje porque la gente a nivel internacional mira el riesgo país, ¿no? Pero eso quiere decir que estamos enfrentando de verdad el tema fiscal. No, estamos enfrentándolo vía más ingresos, no vía menos gastos. Pero a la gente de afuera no le importa eso. Obviamente ellos dicen, mire, si hay más ingresos y el Estado tiene plata para pagar, entonces el riesgo país baja. Pero yo digo, a mí me gustaría más que el riesgo país baje, porque estamos eliminando gastos improductivos, ¿no es cierto? Entonces esa es la lógica, tiene su lógica, pero no es que estemos enfrentando los grandes problemas del país, es que estamos mejorando de cierta manera las finanzas públicas para que tenga más recursos para pagar, no solo pagar la deuda, para otras cosas, pero para controlar las finanzas públicas. Entonces es una visión que a mí me parece una mala visión. Claro, Pablo Lucio, y aquí hemos comentado varias veces, producto de un artículo de semanas atrás en El Universo, que describe o nos hace recordar, porque nos olvidamos, de cómo ha evolucionado el gasto público en los últimos, creo que era 15 o 20 años, y está clarito en esa tabla cómo el presidente Correa agarró el gasto público en 3.000 y pico de millones y los dejó por encima de 9.000 millones, y hemos llegado a estar casi cercano a 10.000 millones. Es decir, el Ecuador se acostumbró a gastar 3 veces más, y no creo que los ciudadanos digan que hay 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más seguridad, pues, por lo contrario. Y entonces nadie se quiere sentar realmente a sincerar esto, porque no es solamente de decir, dame más plata. Es un tema de, como tú decías al inicio, veamos el tema desde cero, el presupuesto base cero, qué tenemos y cómo tenemos que gastarlo. Y de eso nadie habla, Pablo Lucio. Sí, mira, la cifra que tú dabas del crecimiento de 3 a 5, a 9, a 10, es no del gasto público general, sino únicamente de los salarios en el sector público, ¿no? Correcto. Porque el gasto público en su conjunto ahora es del orden de 48 mil millones de dólares, incluyendo municipios y todo, ¿no? 48 mil millones de dólares. Es alrededor del cerca del 40% del PIB, ¿no? Entonces, es una locura. Antes vivíamos con 25% del PIB, ahora estamos cerca de 40%. Y como tú bien dices, eso ha hecho que ha mejorado la salud, la educación, esto, aquello. No ha mejorado, ha empeorado probablemente. Y el Perú, que es un país que camina, ¿cuánto tiene de gasto público? Está entre el 25 y el 30%, nosotros estamos cerca del 40%. Y Colombia, lo mismo, y Chile, lo mismo. Obviamente, Argentina es como nosotros, cerca del 40%, y Venezuela y Bolivia, ¿no? Entonces estamos del mal lado de los países. Entonces hay que reducir el gasto a un nivel razonable. No te digo que lo hagamos en un año, porque no vamos a bajar 10 puntos del PIB en un año, pero hay que tener un plan para hacerlo, ¿no? Ahora tú dices, nadie habla del tema. No, yo te diría, muchos hablamos del tema, tú hablas todo el tiempo de eso, Juan Carlos habla del tema, yo hablo, mucha gente habla, pero es un tema que para los políticos es un tema que no quieren enfrentar, porque políticamente es un tema desagradable, ¿no? Igual que desagradable es lo del seguro social, igual que otras cosas son desagradables, los políticos no enfrentan cosas desagradables, ¿no? Pero hay que enfrentarlo, ¿no? Y además también hay que reconocer que detrás de los políticos hay muchos economistas con los cuales yo discrepo, ¿no? Que le dicen al gobierno, es que el rato que tú recortas gasto público, la economía se cae. Y entonces el gobernante dice, caramba, entonces me va a caer la economía, no puede ser. Y no es cierto. Cuando tú eliminas gastos inútiles, improductivos, mal gasto, la economía no se cae, la economía mejora. Sí. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo ves, Pablo Lucio, la política de comercio internacional y las giras que ha ido desarrollando el presidente de la República? Mira, yo en general era, digamos, contrario a que el presidente de la República viaje tanto para tanta cosa, porque uno dice, entonces, ¿para qué tenemos embajadores? ¿Para qué tenemos una serie de cosas? ¿No? Pero, sinceramente, en las circunstancias del mundo actual,
es un mundo complicado, conflictivo, que hay toda esta bronca comprensible entre los Estados Unidos y la China, que hay todas estas decisiones que ha tomado Trump respecto a aranceles y otras cosas. En fin, en ese mundo complejo y complicado, yo sí creo que se justifica que el propio presidente de la República vaya a mirar las cosas para establecer claramente cuál es nuestra posición geopolítica, geoestratégica, comercial, y eso lo tiene que hacer el presidente, no un embajador, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en las circunstancias actuales, complejas del mundo, sí es importante que el presidente vaya a sentar posiciones claras en el mundo. Bueno, Pablo Lucio, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros a esta hora. Hay mucho que se nos queda en el tintero por conversar. Siempre este país es políticamente entretenido y eso es lo que a veces nos tiene fuera del desarrollo. Gracias a ti, gracias también a ustedes. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.